Durante 3 largos años, tras perder a su esposa y a su única hija en un misterioso accidente, el mafioso más temido de Nueva York había cerrado su corazón a cal y canto, viviendo como una sombra dentro de su inmensa pero vacía mansión. Una mañana tranquila, sin embargo, notó que la pequeña hija de su ama de llaves salía calladamente de la casa antes de que nadie más despertara. Impulsado por una extraña sensación que no lograba explicar, decidió seguirla en secreto. No imaginaba que aquella decisión aparentemente insignificante desenterraría un secreto enterrado desde hacía mucho tiempo y se convertiría en el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Antes de comenzar esta historia emotiva, cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Y no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para apoyarnos y ayudarnos a traerte más relatos conmovedores. Ahora sí, empecemos. La finca Moretti, en la costa norte de Long Island, había sido construida para albergar a una familia. 12 salones de recepción, una escalera de mármol que subía 3 pisos en una lenta curva elegante, un pasillo en el segundo piso tan largo que una niña con zapatos suaves podía recorrerlo de punta a punta antes de que alguien pensara en llamarla. En una mañana temprana de verano, la luz entraba por las altas ventanas orientales y caía sobre los pisos pulidos en rectángulos vacíos y perfectos. Y Alejandro Moretti, de 38 años, el jefe de la mafia más temido de Nueva York, caminaba a través de aquella luz como un hombre que camina entre las ruinas de una ciudad que alguna vez amó. La casa no había albergado a una familia en 3 años. 3 años atrás, en una tarde lluviosa de finales de octubre, un sedán negro que llevaba a su esposa Isabel y a su hija de 6 años, Aria, se había salido de la carretera costera a 2 millas de casa. La policía lo llamó accidente, asfalto mojado, una curva cerrada, ningún otro vehículo involucrado. Investigaron durante 6 semanas y luego cerraron el expediente. Alejandro firmó los papeles sin leerlos, porque leerlos habría significado aceptar que los 2 nombres en la parte superior de la página pertenecían a las 2 personas que más había amado en el mundo. No creyó el informe. Lo sintió en los huesos, como un soldado siente un disparo antes de que llegue. Pero no había pruebas, ni testigos, ni un hilo del cual tirar. Así que hizo lo único que un hombre como él podía hacer con un dolor que no tenía a dónde ir. Lo enterró. Dejó de sonreír. Dejó de llorar. Dejó, lenta y completamente, de sentir cualquier cosa. Trabajaba en su lugar. Consejos de la mafia, disputas territoriales, largas negociaciones en habitaciones llenas de humo en Brooklyn y Queens. Se quedaba fuera hasta que su cuerpo ya no podía sostenerse. Luego volvía a casa a dormir y salía de nuevo antes de que saliera el sol. El personal de la finca había aprendido su forma sin llegar nunca a conocerlo de verdad. Estaba Rosa en la cocina, que preparaba comidas que él casi nunca comía. Había un chofer cuyo nombre a veces olvidaba. Estaba Víctor Rossi, el jefe de su seguridad personal, un hombre duro y callado que había sangrado por el nombre Moretti, y no esperaba nada a cambio. Y había un ama de llaves. Llevaba 5 años en la casa. En ese momento no habría podido decirle a nadie su apellido. Alejandro comía solo, dormía solo. No abría la puerta del dormitorio de Arya en el segundo piso. No caminaba por el sendero de piedra hasta el jardín de girasoles detrás de la casa. El jardín que Isabel había plantado con su hija una tarde de primavera. Las 2 arrodilladas en la tierra con sombreros de sol a juego, riendo de algo que él ya no lograba recordar. Esa mañana bajó a la cocina por un café. Miró a través de la alta ventana sobre el fregadero hacia el jardín. Las malas hierbas habían devorado los parterres. Unos cuantos tallos obstinados se inclinaban con el viento. Apartó la mirada. Víctor entró sin llamar. Familias vecinas estaban sondeando los bordes del territorio Moretti.
dijo. Nada grave todavía. Alejandro asintió, dio 3 órdenes cortas y dejó la taza sin beber. Salió hacia el coche. Le esperaba un día largo y estaba agradecido porque el trabajo era lo único que aún lo mantenía despierto. Podía gobernar la mitad de Nueva York desde detrás de un escritorio, pero no se atrevía a pasar junto a la puerta de un dormitorio infantil vacío, y no lo había hecho durante 1095 días. Señor. Eso era la forma de su vida. Trabajo, silencio. Una casa demasiado grande para un solo hombre. Había llegado a creer que no había nadie dentro de sus muros a quien necesitara conocer por su nombre. Se equivocaba con una de ellas. Su nombre era Sofía Carter, y había recorrido la finca Moretti antes de que el dueño de la casa bajara cada mañana durante 5 años. Tenía 32 años. Era la ama de llaves principal de la finca, la que llevaba el horario. Dirigía el servicio de lavandería y se aseguraba de que las altas ventanas orientales estuvieran limpias para cuando el sol las golpeara. También era viuda. Su esposo, Daniel Carter, había sido obrero de la construcción en un rascacielos de Queens. 2 años atrás, en una tarde ordinaria de martes, un andamio falló. Daniel tenía 34 años. Su hija Emma tenía 1 año, todavía lo bastante pequeña para caber en el hueco del brazo de su padre, todavía demasiado pequeña para recordar el sonido de su voz. Sofía aprendió muy rápido lo que cuesta la viudez, cuesta el sueño, cuesta los ahorros, cuesta la pequeña dignidad de poder decir que sí cuando una vecina la invitaba a tomar un café. Y ese año había empezado a costarle algo nuevo. Su niñera, una señora mayor y amable del pasillo de su edificio de apartamentos, se había enfermado y ya no podía cuidar a Emma durante el día. Otros arreglos se derrumbaron uno tras otro, y Sofía, que nunca había llegado tarde al trabajo en la finca Moretti, había empezado por pura necesidad a llevar consigo a su hija de 3 años. Siempre se disculpaba. Cada vez que entraba por la puerta de servicio con la pequeña mano de Emma dentro de la suya, y si Alejandro pasaba junto a ellas en el pasillo, bajaba la mirada y hablaba deprisa. «Señor, discúlpeme. La niñera canceló otra vez. No molestará a nadie, se lo prometo». Alejandro asentía una sola vez sin mirar a la niña y seguía caminando. No quería a un niño en la casa. Se había dicho a sí mismo, en los días posteriores al funeral, que no podía soportar el sonido de pies pequeños sobre un piso de mármol. Cada vez que veía a Emma, veía a Arya. Cada vez que Emma se reía de algo que Rosa decía en la cocina, alguna parte de él cerraba una puerta que había pasado 1 año sellando. Y sin embargo, poco a poco, sin pretenderlo, empezó a notar cosas. Notó que Emma nunca tocaba nada de la casa sin pedir permiso antes. Se quedaba en el umbral de la cocina con las manos juntas y esperaba autorización antes de pisar el azulejo. Notó que le decía gracias a Rosa por un vaso de agua con una voz tan suave que casi desaparecía. Notó que se sentaba durante horas en un rincón de la despensa, jugando en silencio con una vieja muñeca de trapo, cuyos brazos habían sido cosidos tantas veces que las costuras ya no coincidían con la tela. Notó que tarareaba para sí misma cuando creía que nadie escuchaba. Una melodía que él no reconocía, triste y pequeña. Notó también a Sofía, aunque fingiera no hacerlo. Se movía por la finca como una sombra se mueve por una habitación iluminada. No se quejaba. No pedía nada. Hacía el trabajo de 2 personas y le daba las gracias al final de cada semana por un sueldo que había ganado 3 veces más. No sabía dónde vivía. No sabía el nombre de su difunto esposo. No sabía que alguna vez había amado a alguien que había muerto. Durante 5 años habían vivido bajo el mismo techo. Y en 5 años, Alejandro Moretti no le había preguntado ni una sola vez a Sofía Carter su apellido. Fue un martes de la 2ª semana de junio, cuando el patrón de 5 años de silencio finalmente se rompió.
La lluvia había empezado a media tarde y no había parado. Para cuando el coche de Alejandro giró en el largo camino privado de la finca, era casi medianoche, y la reunión en Brooklyn le había dejado un dolor de cabeza que ninguna cantidad de café negro había logrado aliviar. Dos de las familias más antiguas presionaban contra su territorio del sur, poniéndolo a prueba como los lobos prueban a un animal herido. Había pasado 4 horas frente a una mesa con hombres que habían conocido a su padre, diciéndoles con un lenguaje lo bastante educado para ser entendido y lo bastante frío para ser temido, que el nombre Moretti aún no estaba listo para ser heredado por nadie más. Entró en la casa por la puerta lateral, sacudiendo la lluvia de los hombros de su abrigo. El gran salón estaba a oscuras. La luz de la cocina al fondo del pasillo estaba encendida. Se detuvo en el pasillo antes de la puerta. No lo hizo a propósito. Primero oyó su voz. La voz de Sofía, baja, inestable. El sonido de una mujer intentando sostener algo solo con la fuerza de sus propias 2 manos. «Entiendo», decía. Estaba de espaldas a él. Se apoyaba en la encimera, el teléfono pegado a la oreja, la mano libre apretada contra la frente. Lo sé. Encontraré la forma. Por favor, gracias por avisarme antes de fin de mes. Gracias». Hubo un pequeño silencio. Luego el clic del teléfono al ser depositado sobre el mármol. No se movió durante un largo momento. Luego se sentó lentamente en la silla de madera junto a la mesa de la cocina. Bajó la cara entre ambas manos y sus hombros empezaron a temblar. Debería haber pasado de largo. No era asunto suyo. Había pasado 3 años perfeccionando la disciplina de pasar de largo por cosas que no eran asunto suyo. El dolor de otras personas, los problemas de otras casas, las pequeñas penas humanas en los pasillos de una vida de la que ya no formaba parte. Se detuvo de todos modos. Sofía. Saltó como si hubiera gritado. La silla raspó contra el azulejo. Se giró, secándose las mejillas con el dorso de una mano, y luego de la otra, rápidamente, como quien limpia la lluvia del parabrisas antes de que alguien pueda verla. «Señor, discúlpeme. No la oí entrar. Todo está bien». No le creyó. La miró durante un largo momento. Las pestañas húmedas, la sonrisa rápida y forzada, las manos que no lograba mantener del todo quietas. Y no creyó una sola palabra de las que había dicho. Pero no insistió. No sabía cómo. Simplemente asintió una vez, despacio, y dijo: «Vete a casa cuando estés lista». «Sí, señor. Gracias, señor». Bajó la cabeza y pasó junto a él hacia el pequeño rincón junto a la cocina donde Emma dormía, acurrucada en una silla acolchada, con su muñeca de trapo bajo un brazo. Sofía levantó a la niña con cuidado, murmurando algo en su pelo. Emma no despertó. Sofía la sacó por la puerta de servicio sin mirar atrás. Alejandro se quedó donde estaba. Miró a través de la alta ventana de la cocina la lluvia deslizándose por el cristal en lentas rayas plateadas. Pensó en la expresión que había tenido el rostro de Sofía antes de saber que él estaba allí. La expresión privada y sin defensa de una persona que está siendo arrastrada hacia abajo y no quiere hacer ruido al respecto. Conocía esa expresión. La había llevado de una forma u otra durante 1095 días. Aquella noche, por primera vez en 3 años, Alejandro Moretti se durmió pensando en alguien que no fueran las 2 mujeres enterradas en un cementerio al norte de la ciudad. Durmió mal. Eso lo esperaba. Lo que no esperaba era despertar antes que el resto de la casa, antes que Rosa en la cocina, antes que los hombres de Víctor en el perímetro, antes de que la primera luz gris se hubiera asentado propiamente sobre los céspedes. Permaneció largo rato en la oscuridad, escuchando las últimas gotas de lluvia caer de los canalones sobre su ventana, pensando en una mujer que se había secado la cara demasiado rápido, y en una llamada telefónica que había terminado con la palabra «por favor».
A algún minuto pasado de las 6, se rindió y se levantó. Se vistió sin encender las lámparas. Bajó el largo pasillo del segundo piso en calcetines. Pasó junto a la puerta que no abría, pasó junto a la puerta que no tocaba, y bajó la escalera de mármol hasta su estudio en la planta baja. Tenía la intención de sentarse en su escritorio y responder a los 2 mensajes urgentes que Víctor le había dejado en el teléfono. No se sentó. La ventana del estudio miraba hacia el este, a través del césped en pendiente, hacia el viejo muro de piedra que separaba los jardines cuidados del jardín de girasoles que su esposa e hija habían plantado. La lluvia había suavizado el mundo entero en verde húmedo y plateado. Estaba a punto de apartarse del cristal, cuando algo pequeño se movió en el extremo lejano de su campo de visión. Se detuvo. Emma Carter caminaba a través del césped. Tenía 3 años y estaba sola en la enorme mañana. Llevaba un vestido fino de algodón que parecía haber sido lavado 1000 veces, y sujetaba con ambas manos una pequeña taza de hojalata. Caminaba con la tremenda concentración de un niño que lleva algo que le han confiado. Un paso cuidadoso, luego una pausa, luego otro paso cuidadoso, para que el agua de dentro no se derramara. No sabía que la estaban observando. No sabía que nadie en el mundo estaba despierto excepto ella. La vio cruzar toda la longitud del césped de esa manera. La vio llegar a la baja abertura arqueada del muro cubierto de hiedra y deslizarse a través de ella hacia el jardín de girasoles, el jardín en el que él no había entrado en 3 años. La vio desaparecer detrás del enredo de maleza. No pensó. Se movió. Bajó por la escalera de servicio. Salió por la puerta trasera de la cocina. Avanzó por las losas de piedra todavía resbaladizas por la lluvia de la noche anterior. Se detuvo en la esquina donde empezaba el viejo muro de piedra, donde la hiedra crecía más espesa, donde podía permanecer en la sombra y ver a través de un hueco entre las hojas, sin ser visto él mismo. Estaba arrodillada al pie del viejo roble. Había una gran roca plana bajo el árbol, la misma roca que su hija Arya había pintado una vez con girasoles, usando pintura dorada barata que hacía tiempo se había desvanecido. Emma había dejado la taza de hojalata a un lado. Estaba vertiendo el agua en un anillo lento y cuidadoso alrededor del tronco, como debía haber visto hacer a alguien alguna vez, golpeando suavemente la tierra húmeda después de cada vertido. Luego, metió la mano en el bolsillo de su vestido gastado y sacó algo pequeño y rectangular, una fotografía. Sus bordes estaban suaves por el manejo, sus esquinas redondeadas, sus colores casi completamente grisáceos. La colocó verticalmente contra la roca plana, ajustándola hasta que miraba hacia el sol naciente. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo mojado a su lado. Empezó a hablar. No podía oír las palabras, solo fragmentos arrastrados por una ráfaga de viento a través de las hojas de hiedra. Buenos días, y traje, y una vez, suavemente, inconfundiblemente, papá. Alejandro Moretti había matado a hombres sin pestañear, pero ahora no podía mover un solo músculo, escondido detrás de un muro de hiedra, escuchando a una niña de 3 años susurrarle a una fotografía en un jardín que solía pertenecer a su hija. Se acercó a lo largo del muro. 2 pasos, luego uno más. La hiedra raspó contra su hombro. El viento cambió, y esta vez le trajo su voz completa. «Buenos días, papá». Su voz era muy pequeña y muy seria. Era la voz de una persona que cumple una cita. «Te traje agua hoy. Mamá dice que las flores necesitan agua para crecer, así que pensé que quizás tú también la necesitas». Hizo una pausa. Su pequeña mano se extendió y tocó la esquina de la fotografía con delicadeza, como se toca un rostro. «Te echo de menos. Pero mamá dice que sigues conmigo aunque no pueda verte. Mamá dice que me miras desde las estrellas por la noche. ¿Es verdad, papá? ¿Me ves?»
Alejandro sintió que su mano se cerraba en un puño a su lado. Emma continuó. No sabía que nadie la estaba escuchando, y por eso dijo las cosas más verdaderas que un niño sabe decir. Mamá llora todas las noches. Cree que estoy dormida, pero la oigo. Intento ser muy buena para que no tenga que preocuparse también por mí. Guardo mis juguetes. Le digo gracias a Rosa. No pido dulces en la tienda aunque los quiera, porque mamá dice que el dinero ahora es escaso. Se detuvo. Sonrió a la fotografía. Una pequeña sonrisa temblorosa, y sus ojos brillaron. Pero todavía creo que vienen cosas buenas, papá. Mamá dice que si somos amables, el universo será amable de vuelta. Así que hoy voy a ser muy, muy amable. Quizás el universo ayude a mamá a no estar tan cansada. Se quedó sentada un momento más, tarareando esa misma melodía pequeña que él le había oído tararear en la despensa. Luego se inclinó hacia adelante y dio un suave beso a la fotografía. La guardó de nuevo en el bolsillo de su vestido, como quien guarda algo lo bastante precioso como para temer perderlo. Se levantó. Se sacudió la tierra húmeda de las rodillas. Caminó de vuelta a través del césped hacia la casa, la taza de hojalata vacía balanceándose de una mano, tarareando. No miró atrás. El dolor enseña a los corazones más pequeños a cargar las cargas más grandes. Y mientras una niña de 3 años que había perdido a su padre seguía encontrando razones para tener esperanza, un hombre adulto que había perdido a su familia, había construido muros para asegurarse de que la esperanza nunca pudiera regresar. Alejandro no se movió durante mucho tiempo después de que ella se fuera. La mañana se alzó a su alrededor. El sol sobrepasó el techo de la finca y golpeó las puntas de las malezas más altas del jardín. Y él seguía de pie detrás del muro de hiedra, mirando el lugar donde una niña acababa de estar. Luego salió. Entró en el jardín que no había pisado en 3 años. Pasó junto a los enredos salvajes de tallos que una vez habían sido los rosales ordenados de Arya. Caminó hasta la base del viejo roble, hasta la roca plana donde el anillo húmedo de agua ya estaba oscureciendo la tierra, y se arrodilló exactamente donde Emma había estado sentada. Apoyó la palma de la mano en la tierra seca junto a la roca. Y entonces, sin que nadie lo viera, y sin más testigo que un jardín de girasoles que se había ido a la semilla, Alejandro Moretti empezó a llorar. No las lágrimas quietas y controladas de un hombre que recuerda. Sollozos profundos e incontrolables que sacudían todo su cuerpo, como si todas las puertas cerradas en su interior se hubieran abierto de golpe, y 3 años de dolor no derramado se estuvieran derramando a través de todas ellas a la vez. Aquella mañana, en un jardín que había abandonado durante 3 años, Alejandro Moretti finalmente lloró por la hija que había perdido, y sin saber por qué, por la hija que acababa de encontrar. Tampoco durmió aquella noche, pero el insomnio era diferente esta vez. Tenía la forma de algo que necesitaba ser dicho. A la mañana siguiente estaba en su escritorio antes de las 8. Se había lavado la cara, se había puesto una camisa limpia. Había ensayado en el silencio de su propia cabeza 3 o 4 frases de apertura, y las había rechazado todas. Cuando Rosa vino a preguntarle si quería desayuno, dijo que no, y le pidió en cambio que enviara a Sofía al estudio cuando llegara. Sofía llegó a las 9. Se detuvo en el umbral. Golpeó una vez como siempre hacía y entró con las manos juntas delante de ella, como siempre las tenía, pequeñas, cuidadosas, esperando. Él vio el miedo en su rostro antes de que dijera nada. «Señor», pidió verme. «Sí, por favor, siéntate». No se sentó. Permaneció de pie justo dentro de la puerta, los dedos apretados hasta ponerse blancos contra sus propios nudillos. ¿He hecho algo mal, señor? No, Sofía. Todo lo contrario. Necesito pedirte disculpas. Sus ojos se levantaron. Nunca la había visto tan sorprendida. Durante 5 años, dijo, has trabajado en esta casa.
Y en 5 años nunca te he preguntado una sola vez sobre tu vida, sobre tu esposo. Lo siento. Algo se desprendió de ella con aquellas palabras. Sus manos se abrieron. Sus ojos se llenaron. Giró ligeramente el rostro hacia la alta librería junto a la puerta, como dándose un momento para ser una persona antes de tener que volver a ser el ama de llaves. ¿Cómo sabes sobre mi esposo?, preguntó en voz baja. Dudó. La honestidad era la única puerta que le quedaba. Vi a Emma en el jardín ayer por la mañana. No debía, pero no pude apartar la mirada. Su mano subió a la boca. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche y quizás toda la semana se derramaron. Esta vez no intentó ocultarlas. Se llamaba Daniel, dijo. Daniel Carter. Era obrero de la construcción. Hace 2 años hubo un accidente en una obra de Queens, un andamio. Emma tenía 1 año. Apenas lo recuerda, pero de algún modo sigue aferrándose a él. Se enseñó sola a hablarle a esa fotografía. Yo nunca le mostré cómo. Simplemente empezó una mañana y lo ha hecho todas las mañanas desde entonces. Asintió despacio. Tenía miedo de romper la cosa frágil que acababa de abrirse entre ellos. La llamada telefónica en la cocina hace 2 noches. ¿De qué se trataba? Bajó la mirada a sus manos. El edificio donde alquilo se vendió el año pasado. El nuevo dueño subió el alquiler. Luego lo subió otra vez. No puedo pagar el alquiler y el cuidado de Emma. He estado buscando un segundo trabajo, pero con ella tan pequeña nadie quiere contratar a una madre que tiene que irse a las 5. Sofía, ¿por qué no viniste a mí? Casi sonrió. Fue una sonrisa muy cansada. Parecía tan lejos, señor. No quería cargarlo con mis problemas. Usted carga con su propio dolor. Las palabras penetraron en él más profundamente de lo que ella podía imaginar. Guardó silencio durante un largo momento. Y entonces, por primera vez, fuera de las paredes de su propia cabeza, pronunció su nombre en voz alta. Mi esposa se llamaba Isabel. Mi hija era Arya. Tenía 6 años. Sofía no le ofreció consuelos vacíos. Solo escuchó. Al final de aquella conversación, 2 desconocidos que habían vivido bajo el mismo techo durante 5 años, se habían visto por primera vez de verdad. No le dijo lo que iba a hacer. Temía que si se lo ofrecía abiertamente, ella lo rechazaría por la misma dignidad cansada que la había mantenido en silencio durante 2 años. Así que trabajó como siempre habían trabajado los hombres como él. En silencio, a través de papeles y llamadas telefónicas, y nombres que no eran el suyo. Para el final de la semana, su abogado había comprado el pequeño edificio de apartamentos en el extremo exterior de Queens donde vivían Sofía y Emma. La compra se hizo a nombre de una empresa pantalla que Alejandro había usado solo una vez antes. Villa Rossi Holdings. Una carta educada salió para los 6 inquilinos del edificio 3 días después, en un membrete corporativo muy ordinario, anunciando que Villa Rossi Holdings se complacía en presentar una iniciativa de apoyo familiar para hogares con niños pequeños. El alquiler de las unidades que calificaran se reduciría a la mitad a partir del 1 de mes, sin trámites, sin condiciones. Sofía llamó al número del membrete el mismo día. Habló con una recepcionista a la que nunca conocería. Le dio las gracias a la mujer 3 veces distintas, con la voz inestable, y colgó antes de que la recepcionista pudiera decir nada que Alejandro no le hubiera preparado. Nunca sospechó. Las cartas de alquiler no venían de jefes de la mafia. Luego le subió el sueldo. Cuando le entregó el nuevo sobre personalmente, le dijo que estaba atrasado, que 5 años de servicio leal habían quedado sin recompensa y que aquello era una corrección, no un regalo. Intentó rechazarlo 3 veces. Él esperó cada vez hasta que se detuvo, y luego dijo lo mismo con más calma. Lo has ganado, Sofía. Esto no es lástima. Son 5 años de justicia llegando tarde. Consiguió que Emma asistiera a un pequeño preescolar privado a 10 minutos de la finca.
Contrató a 2 empleados diurnos adicionales para que las horas de Sofía terminaran antes de que se pusiera el sol, para que pudiera estar allí cuando Emma volviera a casa, para que pudiera cenar con su hija en lugar de a la luz de una lámpara después de medianoche. Sofía lloró el día que le habló del colegio. Lloró en silencio en su puesto junto a la puerta de la cocina, y dijo las palabras «gracias» tantas veces, que finalmente él tuvo que levantar una mano para detenerla. Algo en la casa empezó a cambiar. Emma se volvió más valiente. Empezó a levantar la mirada cuando Alejandro entraba en una habitación. En 2 semanas ya lo saludaba por su nombre, no el señor que su madre le había enseñado, sino un pequeño y formal «Buenos días, señor Moretti», pronunciado con tan cuidadoso orgullo, que él casi sonrió la primera vez que lo oyó. Dejó de evitarla. Se demoraba en la cocina a la hora del desayuno. Escuchaba cuando le contaba a Rosa largas e intrincadas historias sobre una niña del colegio llamada Lucía, que no lograba recordar dónde había dejado su pañuelo. Hacía preguntas, pequeñas. Aprendió el nombre de su maestra. Una tarde ella fue a verlo al estudio. Se detuvo a unos pocos pasos cuidadosos de su escritorio, una mano escondida en el bolsillo de su vestido donde vivía la fotografía. Su voz era muy pequeña. «Señor Moretti, ¿cree usted que mi papá todavía me mira desde las estrellas?» Dejó la pluma. Rodeó el escritorio. Se arrodilló despacio hasta quedar a la altura de su pequeño rostro redondo. Y la miró a los ojos con todo el peso de lo que había aprendido en 3 años de amar a personas que ya no respondían. «Sí, Angelito. Creo que tu papá te está mirando. Y creo que alguien más, alguien a quien amé muchísimo, también está mirando, justo a su lado». Ella le sonrió entonces, una sonrisa de verdad, pequeña y tímida, y ofrecida por completo. Alejandro Moretti había comandado ejércitos de hombres. Nada lo había deshecho nunca tanto como una pequeña mano que se deslizaba dentro de la suya sin permiso. Esperó hasta el sábado. Había pensado en ello toda la semana, dándole vueltas a la idea en su mente, como un hombre le da vueltas a una piedra pesada que aún no está listo para levantar. El sábado por la mañana, cuando la luz a través de las altas ventanas orientales tenía aquella calidad clara particular de un buen día que empieza, bajó a la cocina con una vieja camiseta gris y un par de pantalones de trabajo que no se había puesto en más de 3 años. Sofía estaba sirviendo café para Rosa. Se giró al oír su paso y casi dejó caer la cafetera. Él casi sonrió. «El jardín», dijo. «Ha esperado 3 años. Creo que es hora». Ella dudó. Él observó con cuidado su rostro, la pequeña guerra entre la esperanza y la cautela que pasó por él. «Señor, ¿está seguro? Es un lugar privado para usted. Ha sido un lugar cerrado con llave para mí. Hay una diferencia». Tomó una segunda taza, la llenó y la puso delante de Emma, que acababa de entrar con su muñeca bajo un brazo. «Me gustaría que los 3 lo recuperáramos, si tú y Emma están dispuestas». Emma miró de su madre a él. Sus ojos estaban muy abiertos. «Sí», dijo solemnemente antes de que su madre pudiera responder. «Sí, por favor, señor Moretti. Los girasoles quieren volver». Sofía se rió en silencio, con los ojos húmedos, y se presionó el dorso de la muñeca contra los ojos. Salieron por la abertura arqueada del muro de hiedra un poco después de las 9. Alejandro removió la tierra con una pala que había permanecido intacta en el cobertizo durante 3 inviernos. Sofía lo seguía con un paquete de papel de semillas que había comprado en una ferretería el jueves. Arrodillada en la tierra recién removida, presionaba cada semilla con la cuidadosa concentración de una mujer que entendía cuánto de la vida dependía de las cosas que uno entierra y espera. Emma iba detrás de los 2 con la pequeña taza de hojalata, llenándola una y otra vez del grifo exterior, regando cada hilera sembrada con tremenda seriedad.
Alejandro les habló de Arya mientras trabajaban. Fue la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta, sin que el sabor a hierro le subiera a la garganta. Le encantaban los girasoles porque siempre miraban al sol. Dijo. Apoyó la palma de la mano con suavidad contra la tierra. Solía decirle a su madre que las flores sabían hacia dónde mirar incluso en los días nublados. Emma levantó la mirada de su taza. Mi mamá dice lo mismo. Mamá dice que siempre tenemos que girarnos hacia el sol. La mano de Sofía se detuvo sobre el paquete de semillas. No levantó la vista, pero Alejandro vio la pequeña y cuidadosa sonrisa que se presionó en la comisura de la boca. Los tres trabajaron en un silencio cálido durante otra hora. Víctor Rossi salió una vez por la puerta de servicio en su ronda matutina del perímetro. Se detuvo al borde de las losas cuando los vio. Permaneció allí quizás un minuto entero, observando a su jefe reírse de algo que una niña de 3 años acababa de decir. La primera risa que había oído de Alejandro Moretti en 3 años. Y entonces, sin hacer ruido, se dio la vuelta y regresó por donde había venido, sin querer interrumpir lo que estaba ocurriendo en aquel jardín. Aquella noche, los tres cenaron juntos en la cocina. No se dijo gran cosa, no hacía falta. Emma contó una historia muy larga sobre Lucía del preescolar y un pañuelo perdido. Alejandro escuchó, de verdad escuchó, y se rió en los momentos adecuados. Aquella noche durmió. La casa estaba respirando de nuevo, aunque nadie se hubiera atrevido aún a decirlo en voz alta. Las semanas que siguieron tuvieron la extraña y tierna calidad de una estación que un hombre no había esperado vivir lo bastante para ver. Alejandro empezó a volver a casa antes de que anocheciera. Lo hacía sin anunciarlo, sin explicarlo, sin pedir permiso a nadie, lo cual, en una vida como la suya, era lo más parecido a una rebelión privada que había conocido. Acortaba las reuniones. Dejaba de beber el segundo vaso de whisky en las largas cenas con hombres en los que no confiaba. 2 veces se levantó en medio de una negociación, dijo lo que había que decir en 3 frases limpias, y se fue antes de que el café se enfriara porque Emma tenía un recital del preescolar esa tarde, y él le había dicho que intentaría estar allí. Emma había empezado a llamarlo de una forma nueva. Empezó el primer sábado después del jardín. Estaba teniendo dificultades con las sílabas de su apellido, y una tarde, a mitad de una historia sobre su amiga Lucía, simplemente dijo, «Tío Ale», como si el nombre siempre le hubiera pertenecido. Sofía se quedó muy quieta y lo miró rápidamente, preparada para corregir a su hija. Él negó con la cabeza, un pequeño movimiento. «Déjala». Los girasoles del jardín le llegaban ya a los tobillos a Emma. Los medía cada mañana con la palma de su pequeña mano, comparando la altura de hoy con la de ayer con feroz concentración. Él notó cambios en sí mismo que no tenían nada que ver con la casa. Sus hombres también los notaron, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Era más lento para enfadarse, escuchaba más tiempo antes de hablar. Viejas rencillas que antes le habrían costado a alguien los dientes se cerraban con una palabra, una advertencia, una oportunidad que no habría ofrecido 6 meses antes. Aún no sabía que un hogar con un niño dormido dentro hace que un hombre reconsidere el peso de cada acto de crueldad que una vez encontró ordinario. Sabía, sin embargo, una cosa con mucha claridad. Estaba enamorado de Sofía Carter. No era el tipo de amor que había conocido con Isabel. Aquel había sido brillante como el fuego, repentino y completo. El tipo de amor que llega a la vida de un joven y reordena los muebles en una sola tarde. Este era más lento, más callado. Una cosa que había crecido centímetro a centímetro en la misma tierra donde algo más había estado enterrado una vez. Le dolía de una forma que no había sabido que el amor podía doler, porque había aprendido de la peor manera posible exactamente lo que cuesta un corazón roto. Y también amaba a Emma. Lo sabía ahora, no como un reemplazo de la hija que había perdido.
Ningún niño podría hacer eso jamás, sino como un segundo corazón pequeño plantado en el mismo jardín, creciendo junto al recuerdo del primero. No dijo ninguna de estas dos cosas en voz alta. Todavía no. Una tarde al final de una larga semana, después de que Emma se hubiera dormido arriba en el pequeño cuarto junto a la cocina que Sofía usaba ahora las noches que se quedaba, Alejandro le pidió que se quedara. Los dos se sentaron juntos en los escalones de piedra de la parte trasera de la casa. El jardín yacía en sombra azul más allá de ellos. Un creciente de luna colgaba bajo sobre la línea de árboles. Ninguno de los dos habló durante 10 minutos. Luego Alejandro dijo, sin girar la cabeza: «Sofía, me has devuelto algo que creí durante 3 años que se había ido para siempre». Ella no respondió con palabras. Solo extendió la mano en silencio y la posó sobre la de él en la piedra fresca entre los dos. Fue suficiente. Por primera vez en 3 años, Alejandro Moretti se durmió sonriendo y no despertó ni una sola vez para comprobar que no había sido un sueño. 3 días después, en una cálida tarde de miércoles a mediados de julio, Marco Bellini subió por el largo camino de la finca Moretti en un sedán negro, como había hecho 2 veces por semana durante 15 años. Marco Bellini era el consigliere de la familia Moretti, y en el lenguaje de aquel mundo, lo más parecido a un hermano que Alejandro había tenido nunca. Había entrado en la familia a los 23 años, apadrinado por un capitán mayor del Bronx, que desde entonces había muerto de viejo, y había subido por todos los rangos de la forma tradicional, con paciencia, con cuidado, sin parecer nunca desear el asiento en el que terminó. Ahora tenía 38 años, exactamente la edad de Alejandro. Tenía un rostro delgado y atento, y el tipo de voz que hacía que los hombres se inclinaran hacia adelante sin saber por qué. Era a quien Alejandro enviaba a las habitaciones a las que él no podía entrar en persona. Era quien negociaba con la rama siciliana de la familia en Palermo, cuando los temperamentos se elevaban demasiado para que el jefe apareciera personalmente. Era respetado en todos los barrios del territorio, desde los viejos dons de Little Italy hasta los jóvenes tenientes que controlaban los muelles de Brooklyn. Los hombres decían, cuando decían algo de él, que Marco Bellini no había fallado ni una sola vez a don Moretti. Entró en el estudio aquella tarde llevando una carpeta de cuero y vistiendo el mismo traje oscuro que había llevado a todas las reuniones durante una década. «Don Marco, siéntate». Se sentó. Abrió la carpeta. Presentó el informe con el mismo tono medido y sin prisa que siempre usaba. Los territorios del sur seguían tranquilos, pero la familia genovese había lanzado 2 sondas en los últimos 10 días. Nada abierto, solo un capitán suyo haciendo demasiadas preguntas amistosas a un contable de Moretti. También había rumores, aún sin confirmar, de que la gente de Colombo estaba interesada en la ruta de envíos a través de Red Hook. Nada había escalado. Nada requería aún el uso de la fuerza. Pero Marco recomendaba, con la cuidadosa formulación que siempre empleaba, que se reforzara el perímetro de la propia finca. 2 hombres adicionales por las noches, un cambio de rotación en la puerta principal, cámaras nuevas en el acceso oeste. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando Marco terminó, asintió una sola vez. «Hazlo. Habla con Víctor sobre la rotación ya programada para mañana por la mañana». «Bien». Marco cerró la carpeta. No se levantó de inmediato. En cambio, sus ojos se desviaron más allá del hombro de Alejandro hacia la alta ventana que daba al césped trasero. Guardó silencio un instante más de lo habitual. Alejandro se giró para seguir su mirada. Más allá del muro de hiedra, Sofía estaba arrodillada en el jardín. Emma estaba a su lado, una pequeña mano curvada alrededor del hombro de su madre, riendo de algo que Sofía acababa de señalar. Los tallos de girasol a su alrededor le llegaban casi al pecho a Emma.
La luz de la tarde se posaba sobre las dos como oro vertido despacio. «La casa se ve bien», dijo Marco en voz baja. «Usted se ve bien, don. La familia se alegra de verlo. Es bueno para todos cuando el jefe vuelve a ser feliz». Alejandro se permitió una pequeña sonrisa. Se levantó y le dio una palmada ligera en el hombro a Marco. «Gracias, hermano. Mantén el techo firme sobre nosotros mientras yo vuelvo a poner las paredes». «Siempre, don». Marco se levantó, recogió su carpeta, caminó hacia la puerta. Marco Bellini salió del estudio con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, pero Alejandro, todavía mirando a una niña pequeña reír en un jardín que una vez había enterrado, no se giró para notarlo. La siguiente tarde de martes trajo la misma luz cálida e irrelevante de cualquier otra. Sofía había pasado la mañana aireando los armarios de ropa blanca del segundo piso. Un poco antes de las 3, Rosa le pidió que llevara una bandeja de té y galletas al pequeño estudio secundario de la planta baja, donde Marco estaba trabajando con un montón de papeles que había traído de la ciudad. Sofía levantó la bandeja, caminó por el largo pasillo de mármol. Se detuvo en el umbral del estudio secundario. La puerta había quedado ligeramente entreabierta. Marco no estaba en el escritorio de la habitación exterior. Podía oír su voz a través de la puerta de conexión medio cerrada hacia la oficina privada más pequeña del fondo. Baja, sin prisa, como siempre hablaba cuando no sabía que nadie lo escuchaba. Entró en silencio y dejó la bandeja en la esquina del escritorio, exactamente donde siempre le gustaba. Se giró para irse. Fue entonces cuando lo oyó decir: «Mañana por la noche, todos los hombres que tenemos. Alejandro no sale de esa casa». Sofía se congeló. Su mano, que había estado extendiéndose hacia el pomo para cerrar la puerta exterior tras de sí, se detuvo a mitad del movimiento. Marco continuó con la misma voz callada. 3 años. 3 años es tiempo suficiente. Después de mañana por la noche, todo el territorio Moretti será nuestro». Hubo un pequeño silencio. El silencio de alguien al otro lado de la línea haciendo una pregunta. Luego la voz de Marco otra vez. Más fría ahora, más limpia. «La niña y la mujer de la casa. Trátalas con el resto, sin testigos. Nadie sale». La sangre se le retiró del rostro a Sofía en una sola ola lenta. Dio un paso inestable hacia atrás. La cadera chocó contra la esquina del escritorio. Un pequeño jarrón de cristal colocado en el borde lejano se tambaleó, una punta delicada hacia su caída, y ella se lanzó y lo atrapó con ambas manos, y lo enderezó sin hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. «Espera», dijo Marco en la habitación de al lado. Su voz se había afilado. «Un momento». Algo se movió allá afuera. Sofía no pensó. Se giró y se deslizó fuera del estudio exterior hacia el pasillo, y se metió en el estrecho armario de ropa blanca 3 puertas más abajo. Casi cerró la puerta tras de sí, y se aplastó contra los estantes en la oscuridad. Oyó los pasos de Marco salir al pasillo, lentos, medidos. Se detuvo en el umbral del estudio secundario. La oyó entrar. La oyó caminar una vez por la habitación. Luego, después de un largo momento, la oyó regresar a la oficina interior. Oyó la puerta cerrarse. Esperó. Contó sus propias respiraciones. Contó 5 minutos. Luego empujó la puerta del armario y salió. Caminó un paso cuidadoso tras otro por el largo pasillo de mármol, hacia el estudio principal al otro extremo de la casa, obligándose a no correr, obligando a cada pisada a sonar como la pisada de un ama de llaves en un recado ordinario, obligando a sus brazos a colgar sueltos a los costados. Dentro de su pecho, su corazón latía como un tambor en una guerra que no había pedido formar parte. Hay verdades que una persona no puede dejar de oír, y una vez oídas, solo dejan 2 caminos:
fingir y morir lentamente de ese fingimiento, o hablar, y posiblemente morir de ese hablar. Sofía había elegido el segundo camino antes incluso de darse la oportunidad de tener miedo. El consigliere había hablado, y ahora el ama de llaves había oído. Y en los siguientes 10 minutos, uno de los dos tendría que decírselo al hombre para el que ambos trabajaban. Llegó a la puerta del estudio principal. Golpeó una vez. Sus nudillos apenas hicieron ruido contra la madera pesada. «¡Adelante!». Abrió la puerta, entró y la cerró tras de sí. Luego se quedó allí, la espalda aplastada contra la madera, como si temiera que la puerta pudiera abrirse sola si la soltaba. Alejandro levantó la mirada de un montón de manifiestos de envío. La pluma seguía en su mano. Vio su rostro y todo lo demás del escritorio dejó de importar. «Sofía, ¿qué ocurre?». «Señor». Su voz salió más firme de lo que se sentía. Le sorprendió. «Acabo de oír algo en el estudio secundario hace unos minutos. Si estoy en lo cierto, usted corre un peligro muy grande». Dejó la pluma. Se enderezó en la silla. «Dímelo despacio». Se lo contó. Le contó sobre la bandeja de té. Le contó sobre la puerta medio abierta. Le contó sobre la voz de Marco al teléfono en la oficina interior y las palabras exactas que le había oído decir. «Mañana por la noche, todos los hombres que tenemos. Alejandro no sale de esa casa». Le contó sobre el silencio después de eso, y la segunda frase, la frase que la había congelado donde estaba. 3 años es tiempo suficiente. Después de mañana por la noche, todo el territorio Moretti será nuestro. Le contó sobre el jarrón que casi derriba y el armario de ropa blanca donde se escondió, y los 5 minutos que esperó en la oscuridad antes de salir y venir hasta aquí. Solo omitió una cosa. La parte de la conversación de Marco que hablaba de ella y de Emma. No quería decir aquellas palabras en voz alta todavía. Temía que decirlas las hiciera reales de una forma que aún no podía soportar. El rostro de Alejandro cambió en etapas pequeñas y precisas mientras ella hablaba. Al final, no había nada en su rostro. «¿Estás segura de que era Marco?». «Estoy segura». Estaba de pie en el umbral. Conozco su voz. La miró durante un largo rato. Ella no apartó la mirada. Dejó que la mirara. Mantuvo las manos juntas delante de sí, porque no confiaba en que se quedaran quietas de otro modo. Él conocía a Marco Bellini. Lo había conocido durante 15 años. Había confiado en él con su vida, con su familia, con la forma del imperio que su padre le había dejado. Hubo, por un pequeño momento misericordioso, alguna parte de él que quería creer con todas sus fuerzas que Sofía había oído mal. Miró sus ojos, y miró su voz, y miró el pequeño temblor de sus muñecas, y supo que no había oído mal ni una sola palabra. ¿Entiendes lo que esto significa, Sofía? Si te equivocas, esta es una acusación que le costará la vida a un hombre leal. Si tienes razón, Marco te matará en el momento en que sepa que lo oíste. Lo entiendo. Asintió una vez. Pero si me quedo callada, señor, usted morirá y Emma perderá al hombre al que ha empezado a llamar tío Ale. Se levantó. Cogió el teléfono de su escritorio y marcó un solo número. «Víctor, ven al estudio principal ahora». Víctor Rossi llegó en menos de 2 minutos. Los 3 se quedaron de pie junto al escritorio. En menos de 5 frases, Alejandro expuso el plan. Víctor llevaría a un equipo de confianza a la residencia privada de Marco en la ciudad esa misma noche, antes de que oscureciera, y lo tomaría en silencio antes de que tuviera oportunidad de moverse según su propio calendario. El rostro de Víctor se puso del color de la piedra mientras escuchaba. No hizo preguntas. Asintió una vez. Se fue. Alejandro se giró hacia Sofía. «Esta noche, tú y Emma estaréis en la habitación segura del sótano. No saldréis.
No abriréis la puerta a nadie más que a mí, pase lo que pase. Sí, señor. Se giró para irse. Se detuvo en la puerta. Sofía. Ella miró atrás. Gracias. Bajó la cabeza y salió. Él se quedó solo en el estudio. Caminó despacio hasta el pequeño marco de plata que había vivido en la esquina de su escritorio durante 3 años. Tocó el cristal sobre el rostro de Isabel una vez, con suavidad. «Todavía puedo pelear», le dijo. Durante 15 años, Marco Bellini le había sonreído como un hermano. Aquella noche, uno de los dos aprendería lo que aquella sonrisa había estado ocultando de verdad. Víctor salió de la finca a las 7 de la tarde con 6 de sus hombres más de confianza y 2 sedanes negros que no llevaban matrículas que la policía pudiera reconocer. Condujeron hacia la ciudad bajo la última luz del verano. No hablaron por el camino. La residencia privada de Marco Bellini estaba en el segundo piso de un brownstone reconvertido en el West Village, una dirección que solo 3 personas fuera de su propio hogar debían conocer. Víctor era una de aquellas 3. Él y sus hombres aparcaron a una manzana de distancia y se acercaron a pie en parejas desde extremos opuestos de la calle, como les habían enseñado. La puerta principal no estaba cerrada. Víctor lo sintió en la base de la columna, en el momento en que su mano tocó el pomo. Una puerta cerrada era una buena puerta. Una puerta abierta era un mensaje. La empujó con la boca del arma. El apartamento estaba vacío. No vacío como está vacío un hogar cuando su dueño ha salido por la tarde. Vacío como está vacía una casa cuando su dueño ha decidido unas horas antes que nunca volverá a ella. El armario del dormitorio estaba abierto. Quedaban 2 chaquetas de traje en las perchas, pero el tercer hueco donde siempre había colgado el abrigo gris oscuro estaba vacío. La caja fuerte de la pared detrás de la lámina enmarcada de la costa de Amalfi estaba abierta y limpia. El portátil del escritorio había desaparecido. Las 3 máquinas más antiguas del estante bajo la ventana habían sido limpiadas a fondo. Teclados, pantallas y carcasas. Todo con la cuidadosa profesionalidad de un hombre que había pensado en cada huella que pudiera dejar. Había una taza de espresso a medio beber en la esquina del escritorio. Todavía estaba ligeramente tibia. Los habían perdido por horas, quizás solo 2. Víctor se quedó de pie en medio del estudio durante un largo momento. Cerró los ojos y tomó una respiración. Luego sacó el teléfono y marcó. «Señor, se ha ido. Sabía que veníamos». Al otro lado de la línea, en el silencio del estudio principal de Long Island, Alejandro Moretti soltó una sola palabra baja y fea. Alguien de la casa lo había avisado. Esa era la única respuesta. Alguien dentro de la propia finca había cogido un teléfono en las últimas 4 horas y le había dicho a Marco Bellini que la trampa que había estado tendiendo durante 15 años había empezado a cerrarse sobre él. No había tiempo para averiguar quién. «Vuelve a casa», dijo Alejandro. Su voz se había vuelto muy plana. «Todos los hombres ahora mismo. Ya no tiene el lujo de mañana. Vendrá esta noche por nuestro camino». Alejandro salió del estudio y bajó el pasillo hasta la cocina. Sofía estaba de pie junto a la encimera con Emma dormida sobre su hombro, la pequeña boca de la niña abierta contra la clavícula de su madre. Sofía levantó la mirada y leyó su rostro en un solo segundo. «Al sótano», dijo él. «Ahora». No preguntó por qué. Ajustó el peso de Emma en los brazos y empezó hacia la puerta que bajaba. Él las acompañó hasta la habitación segura personalmente. No encendió las luces. En el último umbral se detuvo y Emma se removió lo bastante para levantar la pequeña cabeza del hombro de Sofía. Parpadeó hacia él, pesada de sueño, y levantó una manita y le saludó. Él le devolvió el saludo. Cerró la puerta de acero. Oyó el cerrojo deslizarse desde dentro. Se quedó allí un segundo más, la palma plana contra el metal frío, y luego se giró
y subió. El equipo de Víctor llegó por las puertas 15 minutos después. En otros 10, se había comprobado cada ventana de la planta baja. Cada puerta se había reforzado. Se cortaron las luces principales. Solo quedaron 2 lámparas encendidas en el pasillo de arriba, lo bastante para que un observador al otro lado del césped siguiera creyendo que el dueño de la casa estaba leyendo en la cama como cualquier hombre ordinario en una noche ordinaria de martes. Alejandro se quedó de pie en el gran salón con un abrigo oscuro y el arma fuera de la funda. Pulsó el seguro. Comprobó el cargador. Lo volvió a asentar en la empuñadura con un clic pequeño y limpio, y bajó la mano a un lado. Esperó. Había gobernado Nueva York durante una década. Aquella noche descubriría si todavía podía conservar lo que le pertenecía, o si la traición de un hermano ya se lo había arrebatado en silencio años atrás. Llegó a medianoche. El primer sonido fue el cristal. Un panel entero entrando por el lado este de la casa, alto y limpio y brillante como hielo golpeado. El segundo sonido fue más pesado. Una puerta del ala oeste se partió hacia adentro en el mismo instante. Alguien impulsando un hombro o una bota contra el viejo roble hasta que el marco cedió. 2 entradas, simultáneas, un asalto entrenado, sincronizado al segundo. Y Marco había entrenado a los hombres que lo llevaban a cabo. No había entrenado, sin embargo, a los hombres que ahora los esperaban. El equipo de Víctor Rossi llevaba 3 horas de pie en la oscuridad. Habían memorizado sus líneas de tiro. Habían barrido las líneas de visión 2 veces. Cuando el primer atacante dobló la esquina del pasillo este, uno de los hombres de Víctor le disparó 2 veces, antes de que el hombre hubiera levantado su propia arma, y la pelea comenzó. Alejandro estaba en el salón principal. Oyó entrar la puerta oeste y se movió. El primero de ellos entró corriendo por el arco. Alejandro lo derribó en 3 zancadas. El segundo apareció detrás del primero, medio tiempo demasiado tarde para ser cuidadoso, y Alejandro lo derribó también. El gran salón se llenó del ruido percusivo y plano de los disparos, cercano y disciplinado de su lado, irregular y reactivo del de ellos. Víctor sostuvo el pasillo este. 2 de sus mejores hombres sostuvieron la escalera de servicio. El resto de la fuerza de asalto de Marco se había desplegado por el jardín trasero, como habían planeado en alguna habitación callada al otro lado del río una semana antes. Pero el camino del jardín había sido vigilado por los hombres de Alejandro, desde detrás del muro de hiedra, desde el momento en que el primer panel de cristal había entrado. Y los atacantes se encontraron atrapados entre las losas y un muro que no podían trepar con la suficiente rapidez. Hombre tras hombre cayó. Los leales de Moretti no cedieron terreno. Alejandro avanzó hacia el vestíbulo delantero, tomando una posición de tiro junto a la base de la escalera de mármol. Desde allí podía ver las altas puertas principales todavía en pie, todavía cerradas, y la larga ventana a su lado. Algo se movió al otro lado de aquella ventana. Levantó el arma. Las altas puertas fueron empujadas con calma por una mano a la que había estrechado 100 veces. Marco Bellini entró en el vestíbulo delantero de la casa por la que había caminado 2 veces por semana durante 15 años. Llevaba el mismo abrigo gris oscuro que faltaba en su armario 3 horas antes. Tenía una pistola en la mano derecha y ninguna expresión en el rostro. Cuando vio a Alejandro a 30 pies de distancia, el arma apuntándole al pecho a través del mármol pálido, se detuvo. Se quedaron así. 2 hombres que habían compartido 1000 comidas, 2 hombres que habían enterrado a los capitanes del otro, habían bailado en las fiestas de compromiso del otro, se habían quedado despiertos en el mismo porche durante las mismas largas noches de invierno. La boca de Marco se movió en la sonrisa más pequeña posible. «Lo sabías», dijo en voz baja a través del mármol. «De algún modo lo sabías». Alejandro no respondió. Detrás de Marco, en el umbral,
Uno de sus tenientes recibió un disparo en el hombro y se tambaleó hacia atrás por los escalones delanteros. Desde el pasillo, llegó la voz limpia y calmada de Víctor Rossi, dando órdenes a sus hombres. Los ojos de Marco se desviaron más allá del hombro de Alejandro durante un latido, y Alejandro vio que comprendía por completo, sin la ilusión de la sorpresa, que su gente estaba perdiendo. Marco dio un paso cuidadoso hacia atrás, hacia la puerta abierta. «No aquí», dijo. «No esta noche. Pero vas a perderlo todo, hermano. Todo». Se giró y salió. Alejandro salió corriendo tras él por la puerta. Bajó los escalones delanteros, pero un SUV negro ya estaba en la boca del camino. La puerta trasera abierta. Marco se lanzó dentro. Los neumáticos mordieron la grava. En segundos, las luces traseras eran 2 puntos rojos desapareciendo entre los árboles. Alejandro se quedó de pie en los escalones delanteros de la finca con el arma a un lado, mirando la carretera hasta que el último sonido de aquel motor se apagó en la noche de verano. Volvió a entrar. El gran salón era una ruina, cristal sobre el mármol, sillas volcadas. 2 de los hombres de Marco yacían donde habían caído, y ninguno de los suyos. Víctor estaba apoyado en la base de la escalera. Una mano apretada con fuerza contra el hombro izquierdo, la camisa oscura y húmeda bajo la presión de los dedos. Levantó la mirada cuando Alejandro entró por la puerta y logró un medio asentimiento áspero. «Aguantamos, señor». Lo empujamos atrás. Alejandro asintió una vez. Pasó junto a Víctor hacia el pasillo que llevaba a la puerta del sótano, pero algo dentro de su pecho no se calmaba. Marco Bellini no venía a una casa preparado para morir, y se iba con las manos vacías. Marco Bellini había salido por aquella puerta delantera con demasiada calma, demasiado terminado. El ataque había fallado. Pero Marco Bellini había salido de la mansión sonriendo. Y los hombres como Marco Bellini no sonríen sin una razón. Caminó por el salón en ruinas sin detenerse. No miró los 2 cuerpos sobre el mármol. No miró el cristal destrozado de la ventana este. Caminó directamente hacia el pasillo que llevaba a la puerta del sótano. Y en las últimas 3 zancadas casi corría. La puerta del sótano estaba cerrada. Bajó las escaleras de 2 en 2. Al final se detuvo frente a la puerta de acero reforzado de la habitación segura. El cerrojo estaba en su sitio. Todo parecía exactamente como lo había dejado. Durante un pequeño segundo, la tensión de su pecho empezó a aflojarse. Golpeó. 3 toques secos, luego 2. El código que habían acordado aquella tarde. Nada. Esperó un latido. Golpeó otra vez. Silencio. Probó el pomo. Luego introdujo el código de anulación en el teclado digital junto al marco. El cerrojo se deslizó hacia atrás con un pesado golpe metálico. Empujó la puerta. La habitación estaba vacía. La pequeña manta rosa de Emma yacía arrugada en medio del suelo de cemento. La taza de hojalata que Sofía había bajado consigo, medio llena de agua 1 hora antes, había sido volcada. Una mancha oscura se extendía por una esquina. En el rincón lejano, cerca de la rejilla de ventilación, la muñeca de trapo yacía de lado, un brazo cosido extendido como si la niña que la había estado sosteniendo la hubiera soltado sin querer. Alejandro se quedó en el umbral durante un segundo muy largo. Luego se giró y subió corriendo las escaleras. Víctor lo encontró arriba. La camisa seguía oscura bajo el hombro, pero su rostro se había puesto blanco por una razón distinta. ¿Qué? No están ahí. La boca de Víctor se abrió una vez, se cerró una vez, se movió. 2 de sus hombres acudieron a su señal, y los 3 se desplegaron por el nivel inferior de la casa, comprobando cada puerta de servicio, cada ventana, cada posible salida del nivel del sótano. Lo encontraron en 40 segundos. La entrada secundaria del sótano, la vieja puerta de acceso de los sirvientes, escondida detrás de las estanterías de vino, la que no se había usado en una década,
había sido forzada desde fuera. La cerradura había sido perforada. Las bisagras todavía estaban calientes. Más allá, la estrecha escalera de piedra subía hasta un cobertizo en el extremo lejano del huerto, y más allá del cobertizo estaba la puerta de servicio trasera, que se abría a la carretera exterior. Mientras Marco se había lanzado contra el frente de la casa, el cristal destrozado, la puerta oeste astillada, el asalto frontal al salón principal. Un segundo equipo había rodeado por detrás a través de los jardines, y se había abierto paso hasta el sótano por el camino largo. La batalla en el gran salón nunca había sido el punto. Solo había sido nunca más que una distracción. Uno de los hombres de Víctor había atrapado a un rezagado que intentaba trepar el muro exterior. Lo arrastraron al vestíbulo delantero ahora, las manos a la espalda, sangre en la comisura de la boca. Alejandro se plantó sobre él. Su voz era muy callada. ¿A dónde se las llevaron? El hombre tragó. Me dijeron solo que Marco las quería si el ataque principal fallaba. Dijo. Dijo que usted iría a por él. Dijo que si las tenía, no necesitaba esta casa. ¿A dónde? No lo sé, señor. No me dijeron la ubicación. Solo una fábrica abandonada en algún lugar al norte de la ciudad. No sé cuál. Se lo juro. Alejandro soltó su cuello. Se enderezó. Se giró y caminó despacio de vuelta por el pasillo hacia el estudio principal. Dentro del estudio, cerró la puerta tras de sí. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la enorme furia quieta que se alzaba en él como una marea. Caminó hasta su escritorio. Miró el pequeño marco de plata en la esquina. 3 años atrás, había perdido a la mujer de aquel marco. No iba a perder a la mujer que estaba en alguna parte ahí fuera en la oscuridad aquella noche. La puerta del estudio se abrió. Víctor entró. Seguía sujetando una mano al hombro, pero sus ojos estaban claros. Señor, tenemos que movernos ahora. La voz de Alejandro era baja. Todos los contactos que tenemos. Cámaras de tráfico de cada ruta de salida de la finca de las últimas 2 horas. Cada informante de nuestros libros. Cada propiedad industrial abandonada en un radio de 2 horas. Quiero una ubicación en 3 horas. Marco Bellini había perdido la batalla por la mansión, pero acababa de llevarse las únicas 2 cosas que a Alejandro Moretti le quedaban en este mundo, y el jefe de la mafia estaba a punto de quemar Nueva York para encontrarlas. Para las 3 de la madrugada, toda la red leal de la familia Moretti estaba despierta. Sonaron teléfonos en apartamentos sobre viejas panaderías de Brooklyn. Sonaron en las oficinas traseras de 2 talleres de Queens. Sonaron en el escritorio de un capitán del Distrito 23 que 10 años antes había visto a un hombre de Moretti salvar la vida de su hermano menor durante un atraco en una tienda de la esquina. Sonaron para un informante en un diner de carretera al norte de la ciudad y para un empleado nocturno de una gasolinera junto a la autopista y para 3 mensajeros distintos que se movían entre los barrios después de medianoche, porque era más fácil que hacerlo de día. Víctor Rossi lo coordinaba todo desde el salón principal, el hombro todavía vendado bajo la camisa, la voz firme, su letra en el reverso de los manifiestos de envío llenándose lentamente de nombres y horas y números de matrícula. Alejandro no salió del estudio. Había extendido un mapa del área metropolitana de Nueva York sobre la superficie de su escritorio. Se quedó de pie sobre él con ambas palmas planas contra el papel, y no se sentó ni una sola vez. Cada minuto pensaba en Emma. Tenía 3 años. Estaba en alguna parte en la oscuridad. Estaría intentando, de la forma en que siempre intentaba, ser muy buena. Sujetar la mano de su madre con fuerza, no llorar en voz alta, no pedir la muñeca que había dejado atrás en el suelo del sótano. No podía soportar la imagen de su pequeño y serio rostrocito, haciendo aquella cuenta en su cabeza. Cada minuto pensaba en Sofía. Había elegido el segundo camino. Había caminado desde aquel armario de ropa blanca
hasta su estudio, y había hablado. Y ahora estaba pagando el precio de aquel hablar. Y él le había prometido que no le pasaría nada. Y se había equivocado. A las 4:15 llegó la primera llamada útil. Una cámara de tráfico en la ruta de carga hacia el Bronx había capturado un SUV negro sin matrículas cruzando una intersección a medianoche. El vehículo había girado hacia el noreste, hacia el corredor industrial a lo largo del río. A las 4:40 llegó una segunda llamada. Un informante que dirigía un pequeño desguace a 8 millas de la ciudad dijo que había visto 2 SUV desconocidos aparcados detrás de una fábrica de papel abandonada en el borde de un viejo solar industrial alrededor de la 1 de la madrugada. Había luces encendidas en una de las ventanas del segundo piso. No había hecho preguntas. Había cogido el teléfono. Alejandro no esperó. 3 equipos salieron de la finca en menos de 4 minutos uno de otro. 6 vehículos, 15 hombres, las armas ya comprobadas y cargadas durante el trayecto. Se acercaron a la fábrica de papel desde 3 direcciones. La puerta principal del frente, el muelle de carga del lado este y la escalera de mantenimiento que subía por el exterior del muro oeste hasta el acceso al tejado. Víctor y Alejandro dirigían el equipo del frente. Llegaron a las 5:15. Los hombres armados que Marco había dejado de guardia eran competentes y estaban despiertos. Pero habían planeado defenderse de un hombre solo y desesperado. No habían planeado defenderse de 3 equipos entrenados, cerrándose sobre ellos desde 3 direcciones en la última oscuridad antes del amanecer. El intercambio fue corto y brutal. Guardia a guardia, habitación a habitación. Se despejó la planta baja. Los hombres cayeron donde estaban. Ningún leal de Moretti cayó. En el segundo piso de la fábrica, en una pequeña habitación llena de polvo que una vez había sido la oficina de un capataz, Sofía y Emma estaban atadas a 2 sillas de respaldo recto. Emma no lloraba en voz alta. Ya había aprendido a tragar el sonido. Sus pequeños hombros temblaban con sollozos silenciosos, y apretaba la barbilla contra el pecho, y Sofía, cuyas propias muñecas estaban atadas detrás de los listones de madera de su silla, se inclinaba hacia ella tanto como las cuerdas permitían, y le susurraba una y otra vez las mismas frases suaves. «Está bien, mi amor. El tío Ale viene. ¿Recuerdas lo que te prometió?» Emma asintió una vez. Le susurró de vuelta tan bajito que Sofía tuvo que inclinar la cabeza para oírla. «Papá también lo dijo. Papá dijo que el tío Ale viene». Fuera, los disparos se acercaban. Luego se acercaban aún más. Luego se detuvieron, y en el silencio repentino, el sonido de pasos corriendo subió por la escalera de metal desde abajo. La puerta de la oficina fue pateada. Alejandro entró en la habitación. Sus ojos fueron primero a Sofía y luego a Emma, y no podía recordar en los 38 años enteros de su vida haber tomado una respiración tan libre como la que tomó en aquel momento. Había gobernado imperios con una llamada telefónica, pero nunca se había sentido tan poderoso como al entrar en aquella polvorienta habitación de fábrica y encontrarlas vivas. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas. Se arrodilló primero junto a la silla de Sofía, los dedos moviéndose sobre los nudos de sus muñecas con la velocidad de un jefe de la mafia y el cuidado de un padre, y la cuerda cayó. Luego Emma. Sus pequeñas manos estaban frías. Desató los nudos y la atrajo a sus brazos en un solo movimiento. Ella envolvió ambos brazos alrededor de su cuello y enterró el rostro en el cuello de su abrigo. «Tío Ale», susurró contra su garganta. Solo eso, nada más. Él la sostuvo. Extendió la mano libre y la mano de Sofía encontró la suya. Y durante un segundo entero, los 3 se abrazaron en medio de aquella oficina de capataz llena de polvo, y nada de toda la noche arruinada pudo tocarlos. Luego, la puerta del extremo lejano de la oficina se abrió de golpe. Marco Bellini estaba en el umbral.
3 de sus hombres estaban detrás de él, las armas ya levantadas. En algún punto entre la escalera exterior y esta habitación habían subido por una escalera de servicio que él había preparado de antemano, y ahora tenían la puerta lejana. Alejandro se movió sin pensar. Puso a Emma detrás de él con un brazo y se interpuso delante de Sofía en el mismo movimiento. Los dedos de Sofía se cerraron en la manga de su abrigo. Él desenfundó el arma y se enderezó a su máxima altura. ¿Marco? ¿Por qué? Marco sonrió. No era la pequeña y cuidadosa sonrisa del consigliere que se había sentado frente a él en 100 cenas. No era la sonrisa tensa y profesional que había usado con los capitanes genovese. Era una sonrisa que Alejandro no había visto ni una sola vez en aquel rostro en 15 años. Era la sonrisa de un hombre que había estado esperando exactamente este momento durante mucho, mucho tiempo. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo Marco en voz baja. «Después de todos estos años, he sido tu perro bueno. Después de todos estos años, nunca te has preguntado ni una vez por qué estoy aquí». Dio un paso adelante. Sus hombres no bajaron las armas. «Se llamaba Roberto Bellini», dijo Marco, «mi padre. Hace 25 años era un soldado bajo las órdenes de don Vittorio Moretti, tu padre. Y una noche, tu padre decidió que era un informante. No había pruebas, no había investigación, no había oportunidad de que hablara. Tu padre dio la orden esa misma noche. Yo tenía 8 años. Estaba escondido debajo de la cama de la habitación de al lado. Oí a mi padre rogar la oportunidad de defenderse. Oí la pistola». La sonrisa de Marco no se movió. «Mi madre se quitó la vida una semana después. Yo fui a un orfanato estatal con un nombre distinto. Durante 15 años», continuó Marco, «he estado dentro de tu casa. He llevado tus trajes al sastre. He negociado tus tratados de paz. He levantado mi copa en tu compromiso. Lo hice todo para que un día pudiera quitarte todo como una vez se lo quitaron a mí». La boca de Alejandro se abrió. Su voz, cuando salió, no era firme. «Marco, si mi padre se equivocó, no es suficiente». Marco lo interrumpió. Su sonrisa se volvió más fría. «Pero hay una cosa más que deberías saber antes de que terminemos». Sus ojos se clavaron en los de Alejandro. «Hace 3 años, tu esposa, tu hija, el accidente de coche». Alejandro dejó de respirar. Marco saboreó las siguientes palabras. No las apresuró. «No fue un accidente. Fui yo. Corté la línea de frenos. Elegí la curva. Elegí la hora. Un plan perfecto. Todo lo que necesitaba era que estuvieras lo bastante roto, lo bastante vacío, para dejarme tomar lo que tu padre le quitó al mío, pieza a pieza, a lo largo de años». Algunas verdades llegan con 3 años de retraso, y cuando lo hacen, el tiempo mismo parece detenerse, dejando solo el sonido de un corazón rompiéndose en una habitación donde a nadie se le permite respirar. La mano de Alejandro se alzó con el arma. Seguía apuntando. Su brazo temblaba. Marco se rió en silencio, todavía confiado, ya saboreando el final de un plan de 15 años de elaboración. «Mi plan ha sido perfecto durante 3 años. Solo una cosa estuvo nunca fuera de mi diseño: que un ama de llaves pasara por la puerta equivocada y oyera una llamada telefónica. Y ahora va a morir aquí a tu lado». Pero detrás de Marco Bellini, oculto por la sombra de un pilar roto, uno de sus hombres ya estaba rodeando por detrás a Alejandro y estaba levantando un arma. Sofía lo vio. Estaba de pie justo detrás del hombro derecho de Alejandro, y desde el ángulo en que se encontraba, con la mano todavía agarrando la manga de su abrigo, era la única persona en aquella habitación que podía ver al cuarto hombre. Había salido de la sombra del pilar roto 3 segundos atrás. Había cruzado el suelo de cemento sobre los bordes de los zapatos. Estaba a 3 largos pasos detrás de Alejandro. Ahora,
Su brazo estaba levantado. La boca del arma estaba a la altura de la nuca de Alejandro. No había tiempo de gritar. No había tiempo de avisar. No había tiempo para las palabras que habrían sido útiles. Sofía se movió. Lanzó todo su cuerpo hacia adelante y envolvió ambos brazos alrededor de Alejandro por detrás. Y lo empujó hacia abajo y hacia un lado con toda la fuerza que tenía, y se puso a sí misma donde iría la bala. El disparo resonó por la habitación. La bala entró en su espalda por debajo del omóplato. Alejandro sintió el impacto contra él, como si le hubieran golpeado a él mismo. Un peso pesado y equivocado derrumbándose contra su columna, los brazos cerrándose a su alrededor, incluso mientras se aflojaban. La atrapó al caer. Se giró dentro de sus brazos y la bajó detrás de él en el mismo aliento. Un segundo disparo resonó. Un solo disparo limpio desde el umbral. Víctor Rossi había entrado por la escalera exterior 3 segundos tarde y 1 segundo a tiempo, y el cuarto hombre cayó sobre el cemento sin volver a disparar. Alejandro bajó la mirada. Los ojos de Sofía seguían abiertos. Sus labios se movieron y al principio no salió sonido, y luego, con un esfuerzo terrible, le dio la más pequeña de las sonrisas. «Mamá, mamá». El grito de Emma atravesó la habitación, pequeño y destrozado e insoportable. Durante un latido, Alejandro levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Marco Bellini. Marco seguía sonriendo. Aún no había comprendido lo que estaba mirando. Seguía, en algún rincón de su mente arruinada, esperando ganar. Alejandro bajó a Sofía con cuidado al suelo. No apartó los ojos de Marco. «Emma», dijo, y su voz era muy callada. «Ven aquí, angelito. Sujeta la mano de tu madre. Manténla despierta. Sigue hablándole. No pares». Emma tropezó hacia adelante y se arrodilló junto a Sofía y tomó la mano de su madre con ambas y la apretó contra su pequeña mejilla húmeda, susurrando algo que Alejandro no oyó. Se levantó. Ya no era el hombre que había perdido a una esposa 3 años atrás. Ya no era el hombre que había llorado en un jardín 2 meses atrás. Era una tormenta ahora, moviéndose sobre piernas. Levantó el arma. «Víctor, a mi izquierda. Ocúpate de los 2 de la puerta, todos los demás conmigo». El intercambio final fue muy corto. No fue una pelea en ningún sentido real de la palabra. Fue un final. Sus hombres entraron por el umbral y por la escalera de servicio a la vez, y los 3 tiradores restantes de Marco cayeron en el orden que Alejandro ya les había asignado en su propia cabeza. Y entonces, solo quedó Marco. Alejandro no le habló, no se detuvo, no le dio el final de una conversación que Marco había pasado 15 años planeando. Alejandro Moretti no le dio nada. Cuando terminó, se giró sin mirar atrás. Cruzó el suelo de cemento hasta donde yacía Sofía. La recogió en sus brazos, Emma todavía aferrada a la mano de su madre, y la sacó de la oficina del capataz. Bajó las escaleras. Atravesó la planta baja en ruinas. Salió a la luz gris pálida del amanecer. Víctor ya tenía la puerta del coche abierta. Condujeron en el asiento trasero. Alejandro sostuvo a Sofía contra él con un brazo y apretó la otra mano contra la herida de su espalda. Y su sangre empapó su camisa y su abrigo y su piel, y le habló todo el camino. «Vas a estar bien, Sofía. Emma te necesita, yo te necesito. No te atrevas a dejarnos, ¿me oyes? No te atrevas». Por segunda vez en 3 años, Alejandro Moretti se precipitaba hacia un hospital con una mujer a la que amaba, y esta vez derribaría todos los muros de Nueva York antes de dejar que muriera. El sedán se detuvo en la entrada de urgencias de un hospital privado a 1 hora al norte de la ciudad, una instalación que la familia había usado durante 1 década, donde los médicos no hacían preguntas, y el papeleo siempre estaba en orden. 2 camilleros salieron al ver el coche. Alejandro llevó a Sofía hasta la camilla él mismo.
No dejó que nadie más tomara su peso. La depositó con tanta delicadeza como nunca había depositado nada en su vida. Y solo retrocedió cuando el equipo de trauma empezó a moverse. Emma seguía agarrando un puñado de su abrigo. La llevaron a Sofía a través de las puertas dobles. Una enfermera intentó guiarlo con amabilidad más allá de la ancha línea pintada en el suelo. Se detuvo allí. La pequeña mano de Emma se aflojó en la suya durante un segundo, y luego sus dedos se cerraron con más fuerza que antes. Ya no lloraba. Estaba mirando las puertas cerrarse. Él la levantó. La llevó hasta una fila de sillas de plástico contra la pared. Se sentó y la acomodó en su regazo, y ella apretó su pequeño y cálido rostrocito contra el frente de su camisa, justo sobre la mancha oscura de la sangre de su madre, y se quedó allí sin hacer ruido. Víctor entró media hora después. Su hombro había sido vendado correctamente ahora bajo una camisa limpia, y caminaba sin favorecerlo. Cruzó la zona de espera y se sentó en la silla junto a Alejandro y habló con la voz callada de un hombre que da un informe final. La fábrica había sido despejada. Ningún tirador de Marco Bellini había salido. Ya se había hablado con los contactos policiales a lo largo del corredor industrial. El papeleo del camino de la familia mostraría un incendio causado por un cableado defectuoso. Luego Víctor hizo una pausa. «Hay una cosa más, señor». Alejandro giró la cabeza. «Registramos el apartamento de Marco antes de venir aquí. Su libro de contabilidad personal estaba en la caja fuerte detrás de la segunda librería. Llevaba registros detallados, incluyendo hace 3 años. La línea que cortó en el sedán, la ruta que eligió, la hora, los nombres de los 2 hombres a los que pagó». Alejandro cerró los ojos. Durante 3 años había vivido con una sola palabra. ¿Por qué? Aquella noche la respuesta había llegado. Tinta negra sobre papel, completa e innegable, y no se sentía, como una vez había imaginado que se sentiría, como ganar nada. No dijo nada, solo asintió. Víctor se levantó después de un momento. Posó una mano con mucha suavidad sobre el hombro de Alejandro, lo más parecido a un consuelo que un hombre como Víctor Rossi sabía dar. Y luego salió para dejar que su jefe esperara. Pasaron 3 horas. Luego las puertas se abrieron y el cirujano salió, todavía con la bata, bajándose la mascarilla. Va a vivir. La bala no alcanzó la arteria principal. Perdió mucha sangre. Necesitará tiempo, pero va a vivir. Alejandro cerró los ojos. Tomó una respiración, la primera de verdad que había tomado desde que la levantó del suelo de cemento de aquella oficina de capataz. Le dejaron sentarse con ella. Estaba inconsciente. Su rostro estaba muy pálido contra la almohada, pero su respiración era uniforme, y su mano, cuando él la tomó entre las suyas, estaba caliente. Emma finalmente se había dormido sobre su rodilla, la mejilla manchada con las huellas de lágrimas secas. Se quedó allí en la primera luz pálida que entraba por las persianas del hospital, y le habló a Sofía con una voz muy baja, aunque ella no pudiera oírlo. «Me salvaste», dijo. «No solo esta noche, desde el día en que entraste en mi casa con aquella niña pequeña». Recordó todo. 3 años de silencio, de habitaciones cerradas, de un jardín entregado a las malas hierbas. Una medianoche lluviosa en una cocina. Una niña de 3 años al pie de un roble susurrándole a una fotografía. La pequeña mano de Emma deslizándose dentro de la suya sin permiso. Y se admitió a sí mismo, sin flaquear esta vez, que amaba a Sofía Carter. No en lugar de Isabel, sino a su lado, en algún otro compartimento de su corazón que no había sabido que todavía estaba allí. Y a Emma. Amaba a Emma como un hombre ama a su propia hija. No en lugar de Arya, sino un nuevo corazón pequeño plantado en el mismo jardín, creciendo junto al recuerdo del primero.
Al amanecer, sus pestañas se movieron. Emma está a salvo. Está dormida sobre mi rodilla. ¿Y tú? Se rió una vez. Estaba llorando y no lo sabía. Yo también estoy a salvo, gracias a ti. 3 años atrás lo había perdido todo. Aquella noche casi lo había perdido todo otra vez. Pero sosteniendo la mano de una mujer que se había lanzado delante de una bala por él, Alejandro Moretti finalmente comprendió que también, por fin, le habían devuelto todo. Las estaciones que siguieron tuvieron la extraña y gentil calidad de una vida que un hombre una vez creyó que nunca se le permitiría vivir. Sofía se recuperó despacio al principio, y luego de golpe. La cicatriz de su espalda era pequeña al final, una marca pálida debajo del omóplato izquierdo, no más grande que la yema de un pulgar. Y para cuando los girasoles del jardín de Arya habían crecido hasta la barbilla de Emma, Sofía podía volver a levantar a su hija en brazos sin una mueca. El jardín estaba en plena floración aquel año por primera vez en 7 veranos. Fila tras fila de cabezas doradas giraban en lenta procesión a lo largo de la tarde, siguiendo al sol de la forma en que Arya siempre había jurado que lo hacían. Toda la casa había cambiado con el jardín. La risa de Emma ahora recorría toda la longitud del largo pasillo de mármol. Rosa había vuelto a tararear en la cocina. Sofía ya no trabajaba como ama de llaves. Alejandro había contratado nuevo personal él mismo y le había preguntado en voz baja una tarde en los escalones traseros si simplemente estaría en la casa a partir de entonces. Ella había dicho que sí. Ahora tenía todas las horas de todos los días con su hija. Y Emma, que una vez jugaba sola en el rincón de la despensa con una muñeca muy remendada, ahora tenía a una madre que le leía cuentos en una silla junto a la alta ventana oriental por las mañanas. Víctor Rossi se había quedado en su antiguo puesto al frente de la seguridad. Su hombro había sanado. Sonreía mucho más de lo que solía. Una cálida tarde al final del verano, Alejandro sacó a Emma y a Sofía al jardín, cuando la luz empezaba a volverse dorada. No se arrodilló primero frente a Sofía. Se arrodilló frente a Emma. Se bajó hasta quedar a la altura de su pequeño rostro, y tomó ambas manos de ella entre las suyas, y su voz fue muy suave. Emma, si me caso con tu mamá, ¿me dejarás ser tu papá a partir de este día? La pequeña boca de Emma se abrió. Sus ojos se llenaron. Estalló en lágrimas de la forma en que solo llora un niño muy feliz, y le lanzó ambos brazos alrededor del cuello, y asintió, y asintió, y asintió, incapaz de encontrar las palabras. Alejandro se giró entonces hacia Sofía. Sacó un pequeño anillo del bolsillo de su abrigo. Sofía Carter. Viví 3 años en silencio. Tú y Emma me devolvieron a la luz. ¿Quieres ser mi esposa? Ella ya estaba asintiendo a través de las lágrimas, antes de que él hubiera terminado la frase. Sí, sí. 1000 veces sí. Unos meses después, en una tarde luminosa y fresca, se casaron en el propio jardín de girasoles. Emma caminó delante con un vestidito blanco, esparciendo pétalos amarillos por el pasillo entre las filas, riendo cada pocos pasos porque no podía evitarlo. Sofía la siguió con un simple vestido de marfil, caminando hacia Alejandro por el sendero de losas que Arya una vez había ayudado a colocar. Solo un pequeño círculo de familia de confianza estaba presente como testigos. Alejandro leyó sus votos sin mirar nunca atrás hacia lo que había sido. Habló solo del presente y del futuro. Sofía dio los suyos a continuación. Luego Alejandro levantó a Emma en alto, y ella, aferrada a su cuello, recitó su propio voto con la voz resonante y seria de una niña de 3 años, con una cosa muy importante que decir. Prometo querer siempre al papá Ale y a mamá y a todos los girasoles. Toda la pequeña boda se rió a través de las lágrimas. Después de la ceremonia, en la última hora de la luz,
Alejandro se quedó solo en la terraza de piedra de la parte trasera de la casa y miró hacia el jardín, la misma vista que una vez había mirado a través de la ventana de la cocina y de la que se había apartado. Las malas hierbas se habían ido. Cabezas doradas se mecían en cada fila. Allá entre ellas, cerca del viejo roble, Emma estaba arrodillada junto a la roca plana. Había colocado la pequeña fotografía desteñida de su padre contra la piedra como siempre hacía, y estaba depositando un solo girasol a su lado. Sofía se arrodilló detrás de ella y colocó una segunda flor junto a la primera. Alejandro bajó por el sendero y se unió a ellas. Se arrodilló sobre una rodilla. Del interior de su chaqueta sacó 2 girasoles más y los depositó uno a uno junto a la fotografía. Uno por Isabel, uno por Arya. 3 nombres recordados. 3 corazones vivos de pie sobre ellos juntos. A partir de aquel día, la finca Moretti nunca volvió a estar en silencio. Sus largos pasillos de mármol llevaron mañana y tarde el sonido de una niña pequeña riendo, de una mujer cantando para sí misma en la cocina, de un hombre que una vez había olvidado cómo sentir, y ahora tarareaba suavemente junto a ellas. A veces la vida nos quita tanto que olvidamos que todavía se nos permite recibir. Pero el amor no llama fuerte. El amor entra como una niña descalza con un vestido de algodón gastado, sosteniendo la fotografía del padre que no acaba de recordar, susurrándoles a los girasoles en un jardín que el mundo había dejado por muerto. Si mantenemos el corazón cerrado con llave, la perderemos. Si lo abrimos, aunque solo sea lo bastante para que una pequeña mano se deslice dentro, puede que descubramos que la curación ha estado esperándonos todo el tiempo, callada y paciente, en el exacto jardín donde pensábamos que nunca volvería a crecer nada. Alejandro Moretti tenía todo lo que el mundo llama riqueza e imperio, un nombre, una fortaleza de hogar, y sin embargo nada de ello podía llenar el silencio de una vida que había perdido el amor. Hizo falta una viuda de ojos cansados y una niña de 3 años con una muñeca remendada, y una fotografía en el bolsillo para recordarle que una casa no es un hogar sin risas, y que una vida no es una vida sin el valor de volver a amar. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Alguna vez te ha cambiado en silencio y de forma inesperada alguien mucho más pequeño, mucho más suave, mucho más callado de lo que pensabas que podría importar? Un niño, un desconocido, una persona a la que casi pasaste por alto. ¿Ha habido un momento en tu propia vida en el que abrir el corazón solo un poco te devolvió algo que creías perdido para siempre? Nos encantaría oír tu historia. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Leemos todos y cada palabra de vuestra parte significa muchísimo para este pequeño rincón de Internet, donde nos sentamos juntos y recordamos lo que significa sentir. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale al botón de like, compártela con alguien que pueda necesitarla hoy, y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna historia. Cada día te traemos nuevos relatos como este. Historias de pérdida y de amor, de valor callado, de los pequeños milagros que pueden entrar en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Te deseamos buena salud, días suaves, y un corazón lo bastante valiente para abrirse de nuevo. Que la paz te encuentre y que el amor, cuando llegue, te encuentre listo. Gracias por escuchar hasta el final. Cuídate, cuida a los que quieres, y nos vemos de nuevo en el siguiente.